Hola amigos de Mega, hoy vamos a hacer un breve análisis geopolítico de la situación mundial en base a la epidemia, ya pandemia del coronavirus. Quería centrar mi análisis en Europa, donde creo que es donde están pasando las cosas más interesantes desde el punto de vista geopolítico. De los países europeos, es Italia el que mayor cantidad de infectados tiene y también el que tiene mayor cantidad de fallecidos. A nivel mundial es el que tiene mayor cantidad de fallecidos, incluso por encima de donde empezó la pandemia, que es China. Esta situación se debe en gran parte a la gran integración económica que tiene Italia con el país del este. Es decir, justamente el norte de Italia, que es donde es el centro de la epidemia en ese país, es el lugar donde operan gran cantidad de fábricas de textiles que emplean a chinos. Tan fuerte es la relación que hay vuelos que van directos del norte de Italia hacia la zona de Wuhan, en China, ya que muchos de los trabajadores que están ahí en Italia son de esa zona de China. ¿Qué es lo que está pasando en Italia? Más allá de la cuestión sanitaria, que no voy a entrar en detalles, lo que está pasando es que la Unión Europea en gran parte le está soltando la mano a Italia. Italia no está recibiendo ayuda, o por lo menos una gran cantidad de ayuda, ni de Alemania, ni de Francia, ni de la Unión Europea como ente, sino que la ayuda la está recibiendo de China y la está recibiendo también de Rusia y la está recibiendo también de Cuba inclusive. Obviamente, hay otros países y entidades que están ayudando a Italia, pero desde el punto de vista geopolítico, lo significativo es que la Unión Europea no esté mandando la ayuda necesaria para que Italia pueda salir de esta crisis. Y esto no es gratuito, esto está relacionado directamente a la posición de Italia en esa entidad. Italia es vista por Bruselas como un problema. Ya el hecho de que haya llegado al poder meses atrás una coalición de la izquierda populista y de la derecha populista hizo saltar las alarmas de la Unión Europea. Esa situación no duró mucho tiempo, ese gobierno colapsó. Salvini, que es la parte de derecha del populismo italiano, no solo fue sacado del gobierno, sino que está bajo gran presión judicial. Pero aún bajo esa circunstancia, tenemos que Italia es vista la posible sucesora de Reino Unido en el sentido de que pueda llegar a salir de la Unión Europea. Hay que entender que dentro de Italia la Unión Europea no tiene mucha popularidad y que muchos italianos están a favor de salir de la Unión Europea para buscar nuevos rumbos, nuevas alianzas. Esto no significa que Italia se dirija hacia un paradigma distinto que la globalización. De hecho, aliarse con China hoy en día es ser parte de la globalización y es ser parte de una visión del mundo de integración económica. Pero, como expliqué muchas veces en mis anteriores videos, el modelo chino da lugar a cierto nacionalismo, da lugar a mantener ciertas cuestiones nacionales que el globalismo más europeizante no. Pero lo que está provocando la crisis del coronavirus es, específicamente en Italia, es acelerar este proceso. Y si bien China es el gran causante de la crisis en Italia, también China es uno de los países que más ayuda mandó, Rusia es uno de los países que más ayuda mandó a Italia, y la Unión Europea no. Y eso es visto por el público italiano también como una razón más por la cual la Unión Europea no les trae ningún beneficio a Italia. Yo creo que esto va a beneficiar muchísimo tanto a la izquierda populista italiana, que puede ser el Movimiento 5 Estrellas, pero mucho más a la derecha populista, porque el Movimiento 5 Estrellas pertenece al gobierno italiano actual, que se alió a la izquierda más tradicional, o más bien centro-izquierda más tradicional italiana, y el que está sufriendo toda esta crisis. En cambio, la centro-derecha salió del gobierno antes de que empezara todo esto, y entonces no es el gran culpable ni la que está pagando el costo político de todo lo que está sucediendo ahora. Pero si bien eso tiene que ver con Italia, hay que entender que, por ejemplo, Francia también está teniendo un resurgir de una visión que hasta hace muy pocos días inclusive se llamaba como populismo. Macron reivindica el sistema sanitario público francés, reivindica el rol del Estado y la visión post-estatista que tenía mucha del establishment intelectual de la globalización, está en una crisis terrible, y la visión más estatista e incluso populista está resurgiendo con toda la fuerza. Esto no solo en países de la periferia
de Europa o de Latinoamérica o de Asia. No, esto inclusive en los centros de poder, como puede ser una Francia, como puede ser Italia. Está bien, Italia no es una potencia de primera línea, es una potencia tal vez un poquito por debajo de Francia, bastante más por debajo de Alemania en cuestión de poderío económico y otros factores. Pero este resurgir se está dando en casi todos los países del mundo. El resurgir del nacionalismo en Reino Unido, en Francia, en Italia, en distintos países, nos hace vislumbrar una nueva era a la que estamos entrando, donde el consenso liberal y neoliberal de la globalización empieza a colapsar, donde muchos de los puntos principales de la globalización, como venía dándose, también empiezan a colapsar, y donde está apareciendo un nuevo modelo sui generis, un nuevo modelo en el andar de la situación, que tiene más que ver con un rol del Estado muy fuerte, con un control de fronteras muy fuerte, con la búsqueda de cierta autonomía económica que permita justamente en tiempos de crisis poder desconectar a los países del resto del mundo para poder sortear la crisis. Lo que demostró la pandemia del corona, lo que está demostrando es que los países necesitan una industria propia en cuestiones sanitarias. Pero obviamente esto es un aspecto, pero si la crisis fuera de otro tipo, también se necesitaría industria propia en cuestión alimenticia, en cuestión de defensa, bueno, en muchas cuestiones. Justamente una de las grandes debilidades de algunos países centrales hoy en día es que tienen su economía muy atada a otras partes del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un problema para la cuestión de obtener respiradores y distintas cosas que le ayudarían en la crisis que está sufriendo del coronavirus. ¿Y dónde están las industrias? En China. Esas industrias se mudaron a China. Entonces hoy en día ya no puede depender de sí mismo y tiene que depender de negociaciones con China. Entonces lo que están viendo mucho del establishment de los países es que fue muy apresurado la integración económica mundial. Y buscar la maximización de la ganancia lleva a que los países se debiliten en cuestiones como la que está pasando hoy en día. Entonces tenemos como resultado de la pandemia del coronavirus el resurgir del nacionalismo, pero ya no de grupos marginales o de partidos políticos minoritarios o de cuestiones tal vez no tan en el centro. No, todo lo contrario, el resurgir o el surgir de este nuevo nacionalismo estatista se da justamente en los centros de poder, se da justamente en los gobiernos, se da justamente en el establishment económico y en el establishment de la intelectualidad de cada país. Eso es lo que lo diferencia de lo que podría haber sido el surgimiento del populismo, la primera ola populista en Latinoamérica, o de la ola populista de los partidos de derecha nacionalistas en Europa, que se dieron más bien en la periferia del poder, se dieron en grupos que no tenían el poder, justamente son partidos minoritarios, como puede ser Le Pen en Francia, como puede ser Alternativa para Alemania, como puede ser distintos partidos que, si bien sus líderes participaban del poder político en algún porcentaje, tenían cierto poder político, no eran parte del centro. En cambio, cuando vemos a Macron teniendo un discurso más populista, cuando vemos a Trump teniendo un discurso más populista, un discurso bastante estatista, cuando desde la administración Trump se planea dar dinero directamente a el pueblo norteamericano, directamente, algo que era visto como una herejía por el establishment actual y la intelectualidad globalista, que veía con la idea de darle dinero a la gente por nada como una de las grandes herejías. Obviamente eso se permitía para grupos minoritarios tal vez, pero no para la mayoría del pueblo. Hoy en día eso es una política de Estado en Estados Unidos. Y esto está pasando en muchos países del mundo. Entonces lo que vemos que está produciendo la crisis del corona es justamente que las bases del globalismo, como venían dándose en las últimas décadas, están temblando. Las consecuencias pueden ser que el mundo que estamos entrando sea mucho más nacionalista, mucho más cerrado, mucho más estatista, con políticas sociales profundas, y donde el consenso que venía primando hasta el día de hoy desaparezca. Obviamente va a ser un mundo que todavía va a estar integrado económicamente. La globalización no es que simplemente va a desaparecer de un día para el otro, pero seguramente veamos cómo políticas más autárquicas
empiecen a popularizarse en países como puede ser Estados Unidos, Argentina, Francia, Italia, España, Alemania, bueno, y otras zonas del mundo también. Ideológicamente lo que tenemos es un gran cambio de paradigma que obviamente no es solamente por el tema del corona, sino que el tema del corona está haciendo que se aceleren los tiempos y que ciertas burbujas ideológicas y económicas exploten y que la situación cambie. Y va a ser un cambio muy rápido, muy brusco, que se está dando, que sea de día al día, sea de semana a semana, y que incluso cuando se supere esto, hay algo que quiere decir, que la economía mundial está en una crisis muy grave, que ya se entró en esa crisis, y ahora hay que ver cuál va a ser la respuesta para salir de esa crisis, que se va a dar en los próximos meses, obviamente, no ahora. Se están dando medidas y eso, pero ya, por ejemplo, la bolsa estadounidense viene en un colapso muy grande, y que si bien a veces parece recuperarse, no pareciera ser que vaya a recuperar los niveles que tenía hace un mes atrás. Entonces, bueno, obviamente son cuestiones de cambios tectónicos muy grandes que se dan. Lo sorprendente es que se está dando muy rápidamente lo que es a nivel histórico. Eso es lo sorprendente. Así que bueno, lo que tenemos ahora es, esta crisis va a precipitar cambios fundamentales en la relación entre el Estado, la sociedad, entre el Estado y la globalización, y lo que probablemente veamos sea un triunfo cada vez mayor del modelo chino, que obviamente es un modelo, no es un eje, no es una alianza. El modelo chino va a ir triunfando en distintos países que hubiera parecido que nunca podría suceder, y seguramente la facción globalista más liberal, más europea, fracase o estamos a la puerta realmente de una posible derrota y el triunfo del modelo chino a nivel mundial. Obviamente eso no significa que cada uno de los países del mundo tenga ese modelo, pero sí que prime en la gran mayoría de los países y en la mayoría de las potencias inclusive. Pero bueno, eso es algo que se va a ir desarrollando en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses. Y vamos a ir analizándolo cuando ello vaya sucediendo. Así que bueno, gracias a todos por su tiempo, espero que les haya gustado este análisis. Y bueno, voy a ir haciendo análisis según cómo venga la situación y cuando haya novedades, lo voy a ir subiendo. ¿Qué piensan? ¿Cuál va a ser el nuevo modelo mundial? O si este modelo que hay actualmente, esta globalización, se va a poder mantener tal como está ahora. Bueno, pongan sus comentarios, así los puedo leer. Suscríbanse si les gusta este tipo de contenido, pongan me gusta si les gustó, compartan también si creen que vale la pena compartir. Bueno, nos vemos muy pronto en el próximo video y saludos a todos.